Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Le doy la bienvenida a este webinar sobre pensamiento visual para emprendedores. Eh, bueno, recién estamos iniciando. Imagino que en un breves momentos vamos a empezar con algunas visitas más. Estoy seguro que este webinar les va a ayudar a poder estructurar y comunicar mejor sus ideas. Y un poco les voy comentando qué es lo que vamos a hacer a través de este webinar. Sí, bueno, a lo largo de este corto webinar vamos a conocer qué cosa es el pensamiento visual, o también llamado el visual thinking. Vamos a conocer cuáles son los primeros pasos para poder iniciarse dentro de esta técnica. También voy a enseñarles un poco acerca del proceso y dónde y cómo es que podrían ustedes aplicarlo al desarrollo de sus modelos de negocio. Yo les voy a pedir que tengan unas hojas A4 a la mano y plumones para que a medida que yo voy a ir avanzando podamos ir poniéndolo en práctica. Yo en esta oportunidad he querido hacer algo más didáctico, he querido hacerlo a través de una tableta gráfica digital, así que ustedes a medida que yo voy a ir hablando voy a ir, digamos, dibujando algunas partes dentro de todo. Bien, vamos a esperar un ratito más para poder iniciar. Me están comentando. Bien, mientras vamos esperando, me gustaría un poco contarles acerca de mí. Mi nombre es José Herrera, soy fundador de Motivación Lúdica, me desempeño con el cargo de director de creatividad e innovación. A mí me encanta facilitar los procesos creativos, de hecho desde muy chico siempre me ha gustado el tema de la ilustración, el tema de crear juegos de mesa y por ahí siempre he tenido esa práctica. Ahora, no significa de que necesitemos saber dibujar para poder aplicar el pensamiento visual. De hecho, es una técnica que reduce a la mínima expresión el tema digamos, nuestras expresiones gráficas artísticas, sino más bien es comunicar la parte del fondo. Y de eso me voy a encargar yo de ayudarlos. Eh, soy, He venido facilitando algunos procesos de innovación. Yo además dicto algunos workshops también de pensamiento visual o de visual thinking, de storytelling. Me desempeño en la rama de creatividad e innovación. Eh, y por último, también soy autor de algunos juegos de mesa, que de hecho si pueden ustedes buscar a través de Motivación Lúdica van a poder encontrar en qué he venido desenvolviéndome. Bien, vamos a empezar. Les hablaba yo a ustedes acerca del pensamiento visual. El pensamiento visual también es conocido como el visual thinking. Como menciona aquí, el visual thinking es una técnica creativa que utiliza el dibujo y las palabras para poder comunicarte con efectividad y poder explorar el pensamiento. Y esto de aquí se llama visualización. Yo, para ello, les quiero hacer un recordar. Nosotros, normalmente, cuando hemos estado en clase, o en clases ya sea de la universidad, en clases de colegio, pues siempre hemos visto las presentaciones de un modo en el que algunas veces es aburrido y otras veces es mucho más fácil y digerible de poder llevar. ¿A qué se debe esto? Voy a dibujarlo aquí. ¿A qué se debe esto? Bien, ocurren dos escenarios. Muchas veces tenemos un profesor en el que nos ha venido explicando, digamos, solamente vemos puros textos y, digamos, podemos tener algunas estadísticas. En cambio, el pensamiento visual es una técnica, como les decía ahí, donde vamos a poder enseñar y vamos a poder aplicar, digamos, esta técnica de visualización para que podamos retener mucho mejor la información. Mientras que en un caso nos puede tomar mucho más tiempo a la hora de aplicarlo, por otro lado no nos toma mucho tiempo. La información, mientras es más visual, podemos pues nosotros, digamos, digamos, ver de una manera sistémica, ver de una manera holística la información. Es por eso que funcionan mucho las infografías. Ahora, de hecho, esta técnica pues no es nueva. Es una técnica que hoy en día está tomando mucha más importancia y más relevancia, dado que
dado que, digamos, ustedes pueden salir a la calle y, digamos, todo ahora es visual. De hecho, los paneles, la información que podemos encontrar, ya sea desde que subimos a un metropolitano, desde que subimos, desde que nos vamos en carro, pues todo es visual. Y esto tiene un porqué dentro de todo, que vamos a ir explicándolo. ¿Cuáles son los escenarios entonces a los cuales nosotros hemos visto cuando hemos encontrado tipos de presentaciones? Por un lado, pues nos parece algo inentendible, algo que no puede entenderse con facilidad. Por otro lado, el alumno pues puede retener mucha mayor información. Con este caso, las personas a quienes nosotros a veces explicamos conceptos, que es lo que nosotros vamos a hacer a través del emprendimiento, pues puede ser mucho más ameno. ¿Qué más? Puede generar mucho asombro. El asombro pues nos permite poder, digamos, la creatividad va a fluir a medida que nosotros vamos utilizando los dibujos. Por otro lado, puede que incluso sigamos muy confundidos de lo que se quiere tratar de decir. Y por último, hasta pues nos va generando cierto gusto por incluso las temáticas. En este caso, cuando nosotros vamos a aplicar el Visual Thinking para los emprendimientos o para modelos de negocio, eh, es una clave importante porque nos va a permitir enseñar, como les decía, de una manera sistémica una información. Y por último, hasta pues con tipos de información así, pues simplemente nos aburrimos y nos retiramos. Entonces, en esto consiste la técnica del pensamiento visual. Es una técnica creativa que utiliza el dibujo y las palabras para explorar el pensamiento, como menciono, generar ideas y ayudar a comunicar con efectividad. ¿Por qué sucede esto? Bien, yo estoy seguro que a cada uno de nosotros nos ha pasado en alguna oportunidad. Estoy buscándolo. A ver, ya está. Espérenme. Ya, ok. Estoy casi seguro que en alguna oportunidad nos ha pasado que cuando hemos recibido información, por ejemplo, una manzana, automáticamente nosotros lo que retenemos dentro de la mente es la manzana. No muy fácil retenemos las palabras. Por otro lado tenemos las palabras. Manzana. Cuando nosotros escuchamos la palabra manzana, es probable que rápidamente asociémoslo a la imagen. Es por eso que el 75% de nuestras neuronas están dedicadas al pensamiento visual, están dedicadas al procesamiento visual. Es por ello que funciona. Bien, ¿en qué me ayuda el pensamiento visual? Pues ya les estaba mencionando antes que el visual thinking o pensamiento visual pues es una forma de poder enseñar la información de una manera sistemática, secuencial, holística en algunas representaciones. Pues el pensamiento visual nos ayuda a mostrar la totalidad. Ujú. A medida que nosotros pues podemos explicar ciertos conceptos con algunas mapas mentales, como es el que estoy dibujando aquí, nuestra visión va hacia los costados, siempre va del centro hacia afuera. Entonces es así como funciona nuestro cerebro. Por eso es que un mapa mental pues nos ayuda a poder retener mucho mejor. ¿Qué más tenemos? Mejora la comunicación. Efectivamente, la comunicación pues al nosotros hacer una representación gráfica estamos haciendo una visualización que en este caso la otra persona puede entender lo que estoy diciendo, yo también lo puedo entender mucho mejor y al tenerlo dibujado podemos analizarlo y podemos incluso generar feedback sobre ello. Por eso es que mejora la comunicación. Genera empatía, sí, nos vuelve más cercanos en ese punto porque pues hay un rebote, hay más involucramiento, con los clientes nos paramos y de hecho es súper rica la información que se puede generar ahí. Promueve la creatividad, definitivamente la creatividad, digamos, es un pilar fundamental y es una de las habilidades que nosotros tenemos que ir
desarrollándola de aquí en los próximos 10 años, según Ford, genera un registro. Sí, genera un registro. Otro detalle importante es que, por ejemplo, cada vez que ustedes terminen una reunión, si ustedes aplican esta técnica del pizarreo, de dibujar en una pizarra esquemas con sus equipos de trabajo, pues al menos lo que yo practico es tomarle una foto y guardarlo en el archivo del proyecto. Entonces, pues tenemos lo utilizamos como un banco de recursos a la hora de poder generar o buscar nuevos insights, de mejorar o rediseñar un modelo de negocio. Favorece la memoria. Definitivamente, un esquema nos queda, retenemos mucho más rápido que solamente textos. Por eso es que nosotros, cuando a veces agarramos un libro, lo primero que nosotros vemos o nos vamos es a los esquemas. No me van a mentir que incluso hasta a veces el índice, y qué tan bonito o qué tan detallado está el índice para nosotros ir al contenido de un libro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros no solamente en los esquemas encontramos, digamos, información valiosa, sino que en muchas ocasiones resume todo lo que se ha hablado en un capítulo. Entonces, por eso nos ayuda a la cristalización de contenidos. Aumenta la productividad. Efectivamente, cuando nosotros utilizamos el pensamiento visual, pues podemos, como muy bien les decía, acortar tiempos de explicación de temas y por ende, pues favorece la productividad, porque justamente con todo lo demás que mejora la comunicación, genera empatía, fomenta la participación, genera un registro, favorece la memoria, pues nosotros nos hace sentir mucho más productivos y a la vez pues vamos a ser productivos. Bien, les quiero explicar acerca del proceso que existe a la hora que nosotros utilizamos el Visual Thinking. Dentro del Visual Thinking, pues tenemos en total 6 pasos, según Wilhelm Brandt, y nos explica que primero nosotros tenemos que entender qué es lo que sucede. Primero tenemos que un poco investigar. Así como cuando nosotros desarrollamos un modelo de negocio, pues y tenemos una primera parte de empatizar, de conocer a las personas, de saber qué piensa, dice, hace, siente, pues lo mismo va a suceder a la hora que nosotros apliquemos el proceso del pensamiento visual. Pues el primer proceso es entender, es un poco saber qué es lo que queremos transmitir. El segundo punto es definir o redefinir. ¿Y en qué consiste esto? En poder saber en poder, digamos, asociar ciertos atributos dentro de nuestra mente para poder al fin y al cabo visualizarlo. Entonces tenemos que definir qué es lo que queremos transmitir. Una parte es entender, otra parte es definir o redefinir, porque al fin y al cabo este es un proceso cíclico. Tercero es idear. Entonces empezamos a pensar netamente en lo que se va a compartir. En este caso, incluso existen algunas técnicas de ideación, solamente como en papel, ¿no? Para que después pasemos a la visualización. ¿Y qué cosa es la visualización? La visualización no es otra cosa que ya plasmar nuestras ideas en papel. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Luego va a haber una etapa de compartir. Aquí les detallo un dato importante, porque en emprendimiento, cuando nosotros utilizamos los dibujos y los esquemas, pues no solamente comunicamos mucho mejor una idea o un concepto. Ustedes han visto quizá alguna charla TED, alguna charla o conferencia donde digamos nos muestren algo de valor. Pues es lo mismo con el Visual Thinking, porque en todo momento se está utilizando. No solamente vemos la comunicación verbal, también está la comunicación no verbal a la hora de poder gesticular, a la hora de poder tener más proximidad a las personas. Tu misma expresión comunica. Además, imagínense tener, digamos, el pensamiento visual. Entonces, una comunicación verbal más no verbal más una comunicación visual, pues nos da un mensaje mucho más potente. ¿Qué técnicas se asocian al pensamiento visual? Tenemos, por ejemplo, el storytelling. El storytelling te ayuda pues a conectar con las personas a través de historias. Entonces es una técnica bastante ligada al visual thinking, porque pues
puedes ir generando imágenes evocativas en las personas para poder pues conectar mejor. Si ustedes están eh, próximos a lanzar un modelo de negocio, o para los que ya tengan un negocio o un emprendimiento, pues deben de tener claro qué cosa es un elevator pitch. Un elevator pitch es una lista de puntos para que ustedes puedan comunicar muy bien sus ideas. Entonces, también, imagínense combinar un elevator pitch con un storytelling y con el pensamiento visual. Pues va a llegar a ser mucho más potente. Y por último, el feedback. Si nosotros no recibimos feedback de, digamos, de quien lo enseñamos, no vamos a poder mejorar. Entonces, esto es clave porque si ustedes quieren empezar a aplicar el pensamiento visual, no es algo que pues de pronto lo vas a empezar a hacer y esa va a ser la manera en la que va a quedar para siempre. No. El feedback es bastante importante y esto los va a ir puliendo en la técnica. No tengan miedo a aquellas personas que digan yo no sé dibujar, no nací para el dibujo, no me siento creativo, porque al fin y al cabo todos podemos dibujar. Y les pongo un ejemplo, desde pequeños pues ustedes siempre, yo estoy seguro que cuando han ido al colegio les han hecho dibujar algunas caritas, algunos árboles, algunas flechas. Entonces, eh, digamos, a veces estos cánones que nosotros tenemos de niños, pues, no tenemos cánones cuando somos niños. Y al fin y al cabo expresamos nuestros dibujos. Por otro lado, cuando ya somos adultos, digamos, tenemos cánones, ¿no? Como me van a criticar por enseñar este dibujo, no sé si lo estoy haciendo bien. Entonces nosotros al reprimirnos eso, pues vamos reprimiendo nuestra propia creatividad. Yo los invito a que puedan seguir practicando el visual thinking porque, digamos, es un proceso en el que es un constante aprendizaje. Continuamos. Bien, les voy a dar los primeros pasos para poder iniciarse dentro de esta técnica. Como les había mencionado, nosotros no necesitamos saber dibujar. Existe un señor que se llama Dave Gray, que descompuso a su mínima expresión los dibujos y obtuvo como resultado el alfabeto visual. Entonces, así como nosotros tenemos nuestro propio alfabeto, también existe el alfabeto visual. A ver, todo esto se separa, por ejemplo, en un punto, en una línea, en un arco, en un ángulo, en una espiral, en un lazo, en un círculo, en un ojo, en un triángulo, en un cuadrado, en una casa y en una nube. Entonces, todos, absolutamente todos nuestros dibujos pueden expresarse a través del alfabeto visual. Bien, por ejemplo, si nosotros quisiéramos representar una idea, digamos, yo puedo aplicar aquí un... Disculpe. Si se dan cuenta, aquí estoy dibujando, para mí esto es una idea, ¿no? Esto es un indicio. ¿Por qué? Porque, digamos, la imagen es un foco, pero ya está normado, ya, digamos, muchos de nosotros tenemos algunos atributos precognitivos y sabemos que este foco puede representar una idea, puede representar una innovación, puede representar creatividad. Entonces, si se dan cuenta, yo lo que he hecho es aquí aplicar el alfabeto visual. Tenemos un círculo, tenemos dos líneas, tenemos dos arcos y los demás son líneas. Si quisiéramos representar, por ejemplo, el aprendizaje, quizá yo podría tener lo siguiente. Solamente lo estoy haciendo con el alfabeto visual. Bien, aquí estoy representando el aprendizaje. Si se dan cuenta, es un poquito más elaborado que un foco. Ahora, a este tipo de dibujo se le llama ya una metáfora visual, donde empiezo a expresar temas quizá más intangibles, temas un poco más complejos, a través de las representaciones gráficas. Por ejemplo, aquí tenemos un cerebro abierto y de pronto flechas hacia adentro, que significa captar o retener información. Entonces, aquí he utilizado netamente el alfabeto visual. Bien,
¿Qué más? Por otro lado, también tenemos las expresiones. Y las expresiones nos van a ayudar incluso para cuando nosotros utilicemos las herramientas del Visual Thinking o algunas herramientas de las metodologías de innovación que existen para poder crear modelos de negocio. Utilizamos las caritas para poder, digamos, categorizar o validar, digamos, la información. ¿Por qué hacerlo a través de un check? ¿Por qué hacerlo a través de un texto muy largo? Cuando podemos utilizar las expresiones para poder, digamos, argumentar. Entonces, yo podría dibujar una persona triste, podría dibujar una persona pues melancólica, podría dibujar una persona feliz, podría dibujar una persona asombrada o con muchas dudas, podría dibujar una persona pues digamos aburrida, podría dibujar una persona súper feliz, podría dibujar una persona con miedo, una persona molesta. Entonces ustedes pueden aplicar las expresiones como deseen. ¿Qué otro punto importante para iniciarse dentro del pensamiento visual tenemos? Tenemos la tipografía. En este caso podemos utilizar tipografías que son todo totalmente mayúscula imprenta, podemos utilizar de corrido, podemos utilizar minúsculas imprenta. Si se dan cuenta, toda la presentación que yo les estoy haciendo aquí está expresado con dibujos. Yo me tomé la molestia de poder dibujar todo esto y explicarles a través del pensamiento visual el pensamiento visual. Es risorio, pero la mejor forma de poder entenderlo es ver cómo es que lo aplican. Y esto es un claro ejemplo. ¿Qué otras cosas más son importantes para que ustedes inicien dentro de esta técnica? Las sombras. Si bien es cierto, aquí en este primer círculo no tenemos pues ninguna sombra, simplemente es una imagen 2D. Pero cuando nosotros le empezamos a agregar sombras, podemos resaltar algunos dibujos y por ende resaltar cierta información. Por ejemplo, aquí nosotros estamos recibiendo una luz desde este lado y por eso se proyecta una sombra hacia el otro. Aquí nuevamente no solamente tenemos una luz hacia de la diagonal derecha de arriba hacia abajo, sino que además también tenemos otra luz del otro lado y por ende siempre va a generar sombras en el lado opuesto. Siguiente, yo les mencionaba también hace un momento que no necesitamos saber dibujar. Ustedes pueden empezar a hacer sus propias representaciones de incluso personas. Y es más, la personita que tenemos aquí, nosotros no sabemos si es hombre o mujer. Pero ¿qué pasaría si nosotros le ponemos un sombrero, le ponemos barba, le ponemos lentes, le ponemos bigote? Definitivamente nosotros vamos a asociar que es un hombre, ¿ok? Porque mientras más realista sea nuestro dibujo, va a ser menos universal. Mientras más realista sea, va a ser menos universal. Y mientras más abstracto sea nuestro dibujo, va a ser más universal. Por eso es que no necesitamos saber dibujar. Nosotros necesitamos explicar el fondo de nuestros dibujos. Entonces, les decía, una persona podríamos empezar dibujando un rectángulo, luego un rectángulo, un círculo, luego un rectángulo, un círculo, las piernas, un rectángulo, un círculo, las piernas y los brazos. Entonces, es así, este es el paso a paso para poder dibujar una persona. Ustedes pueden crear sus propias formas de hacer un muñeco palito. Esa es la forma en cómo yo lo hago. Dentro de las flechas y conectores también van a ser importantes para poder enlazar ideas. ¿Ok? Ya sean ideas, digamos, de un punto a otro, con una flecha grande, pero digamos, va a ser muy importante. Entonces, esto de aquí es como que lo básico para que ustedes puedan iniciar dentro del pensamiento visual y por ende van a ver cómo lo vamos a empezar a aplicar en cada una de las herramientas que existen del Visual Thinking. Bien, para poder, digamos, entender cuando alguien nos comunica algo, es importante dos conceptos: el fondo y la forma. ¿En qué consiste esto? El fondo son todos aquellos procesos que suceden en nuestro cerebro y que nos permite, al fin y al cabo, visualizar una imagen y por ende plasmarla. Y ese acto de plasmarlo en un dibujo, en un papel o hasta incluso a través de una imagen, se llama forma. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros
acá menciona la palabra mascarilla. ¿Qué se asocia a mascarilla? A mascarilla se asocia algo que es semirredondo, que protege, protector y tiene tiras. Entonces el chico dibujará algo así como lo que estoy dibujando. Quizás es una mascarilla que, bueno, parece un caramelo, pero ya ustedes me darán un feedback más adelante y pues en eso consiste, en poder plasmar las cosas que nosotros tenemos o los procesos que suceden dentro de nuestro cerebro. Entonces el fondo y la forma es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque nos permite poder incluso generar, como ven acá, ciertos atributos asociados a la palabra clave que nos van a ayudar a poder representar gráficamente algo. Entonces, el fondo y la forma no es algo que estén alejados. El fondo y forma siempre van a estar unidos y va a haber una retroalimentación constante, como la otra cara de la moneda, es algo que siempre va a acompañar. Bien, vamos a empezar a explicar acerca de las herramientas de Visual Thinking y cómo es que estas herramientas nos pueden ayudar dentro de nuestros emprendimientos. Cuando nosotros hacemos les mencionaba, cuando nosotros hacemos a veces un mapa mental, cuando les estaba diciendo acerca del mapa mental, nosotros podemos ver la información de una manera, pues, digamos, general. Entonces, eso es algo que nos ayudan las representaciones gráficas o las herramientas como el mapa mental. Estas herramientas, pues, indistintamente de solamente hacer un dibujo, pues nosotros podemos poner toda nuestra información y nos va a ayudar a poder, digamos, luego analizarla, ya sea en equipo o no en equipo, y digamos, tomar ciertas decisiones para seguir avanzando en el negocio. Un mapa mental voy a empezar a explicar algunas de ellas y luego voy a comentarles cuáles son algunas de las que considero les va a ser de mucho valor a ustedes dentro de sus emprendimientos. Un mapa mental es es aquella representación gráfica donde podemos poner una información en medio y luego vamos a ir jalando algunos nodos para poder seguir añadiendo más información. Este mapa mental en muchas ocasiones nos han enseñado desde incluso del colegio, pues se ha ido perdiendo en el tiempo, pero nosotros podemos seguir aplicándolo. Un flujograma. Un flujograma, pues, para aquellas personas que están asociados a carreras de ingeniería o de ciencias, pues saben que podemos explicar un proceso a través de este flujograma, donde tenemos un inicio, un fin, que se representa por círculos, y los procesos que se representan por rectángulos. Y además, tenemos los rombos, que son decisiones, ya sea para un lado un sí o un no. Este de acá es una representación de flujograma. Un poco recapitulando, si ustedes tienen una idea de negocio y no saben cómo empezar a estructurar la información, un mapa mental es clave para poder empezar a categorizar la información y qué lleva algo de manera interna. Segundo, el flujograma, como les explico, es para poder transmitir un proceso. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un negocio de panadería, ustedes podrían explicar cuáles son los pasos para poder elaborar un pan. Entonces, nosotros de repente tendremos, tenemos la masa lista, el inicio para poder hacer el pan, necesitamos amoldar la masa, echarle algunos ingredientes, se pregunta, ¿se lleva al horno o no se lleva al horno? Si es un sí, hay que ponerle ciertas bolsas, de repente hay algunas veces que les ponen un film, o si es que no, hay que mejorar o rediseñar el proceso. Y por último, tenemos el pan elaborado. Siguiente, clima. Aquí ocurre algo también que es importante. Hay algunas representaciones o herramientas de Visual Thinking que son más esquemáticas, como estas de aquí, que son más abstractas, más lógicas, y hay otros tipos de representaciones que son metafóricas. En este caso no son metafóricas, me refiero a una metáfora visual. Acá están utilizando, por ejemplo, el clima para poder llegar a un punto. Ahora, ¿qué podemos utilizar para poder representar el clima? Podemos expresar nuestra visión de negocio. Nuestra visión de negocio podemos ponerla en el sol.
en el medio qué es lo que traemos y en la nube qué es lo que dejamos atrás. Podemos explicar una visión de negocio a través de esta herramienta del clima. Un diagrama de Venn también es otra herramienta que nos permite poder comparar conceptos y poder encontrar cuáles son los elementos que están relacionados entre uno y otro. Tenemos también un camino, donde también podemos poner cuál es nuestro propósito en la parte del sol, y dentro del camino nosotros vamos a ir teniendo puntos como el 1, 2, 3 y vamos a ir poniendo cierta información para poder digamos, indicar cuáles son los pasos para llegar a nuestro propósito. Otra herramienta también es el iceberg, donde tenemos, este es un claro ejemplo cuando queremos identificar ciertos insights o cierta información en algún cliente, porque tenemos las cosas visibles, pero también tenemos algunas cosas no visibles. Entonces, esto de aquí incluso no solamente se puede hacer en un focus group, se puede hacer en un taller, ustedes lo pueden aplicar con sus propios clientes, cuando quieren validar algún producto o algún servicio, invitan a unos posibles clientes y les enseñan su producto y pueden utilizar esta herramienta para saber qué es lo que piensan, qué es lo que ven y qué es lo que no ven o qué es lo que necesitarían. Bien, siguiente. Una matriz de importante versus urgente. Una matriz de importante urgente también es clave para poder nosotros, digamos, un poco categorizar nuestros pendientes. Tenemos, por ejemplo, ¿qué pasa si no es ni importante ni es urgente? Pasará algo. Si es importante y urgente, pues tenemos que hacerlo ahora. Si no es urgente, pero si es importante, también pasará algo, y aquí también. Justamente en las siguientes láminas voy a explicar un poquito más a detalle acerca de esta matriz para que ustedes puedan aplicarlo dentro del emprendimiento. Un tablero Kanban, que es justamente uno de los webinars que también van a recibir más adelante, les explicarán más a detalle cómo es que se puede utilizar y cómo mejora nuestra productividad. Como ven aquí tenemos un to do, doing y done. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son nuestros pendientes? ¿Cuáles son las cosas que estoy haciendo? ¿Y cuáles son las cosas que ya están hechas? Esto de aquí nos ayuda muchísimo a la hora que nosotros elaboramos un proyecto, porque nos ayuda a ver de una manera visual, quizá con todo el equipo, cuáles son esos hitos importantes que se tienen que avanzar dentro de un proceso, cuáles son las cosas que se están trabajando en el momento, y también podemos poner en la parte de los hechos, en el done, lo que ya se hizo. Entonces, también esto va a ser clave si ustedes manejan equipos de trabajo al inicio de una jornada laboral. Ahora que están durante la época del COVID, pues tranquilamente ustedes pueden agarrar y digamos, utilizar este Kanban como comparten, puede ser a través de un Excel compartido, a través de una pizarra como la que tengo aquí, saber cuáles son los pendientes de algunas personas de su equipo, cuáles son las cosas que ya se están haciendo y cuáles son las cosas que ya están hechas. Créanme, realmente créanme, que visualizar la información de esa manera va a permitir agilizar nuestros procesos. Por eso esto es parte también incluso de un framework de agilidad. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos un Canvas, o tenemos los llamados Canvas. Los Canvas, o también en español que se llaman lienzos, nos permiten poder ver la información no solamente de manera holística, sino nos va a permitir también escalar nuestra información o con la información que nosotros podamos colocar. Un claro ejemplo es el Business Model Canvas, que nació a partir de una maestría de Alexander Osterwalder, donde nos explica cómo es que nosotros podemos crear un modelo de negocio. Entonces, cuando ustedes llenan los campos de este Canvas, ustedes van a poder visualizar en blanco y negro cómo es su modelo de negocio. Si funciona, no funciona, incluso van a poder pedir feedback. Voy a explicar en un apartado cómo es que ustedes pueden hacer un Canvas de este. Ahora, no solamente un Canvas es el Business Model Canvas. Por ejemplo, tenemos un Stakeholder Maps, que es, digamos, qué aliados o qué socios estratégicos podríamos tener dentro de, digamos, de una organización o con sus propios emprendimientos. Tenemos un Journey Map que nos ayuda a poder entender cuál ha sido
digamos, el viaje del cliente de inicio a fin. También lo voy a explicar un poco más de cómo lo pueden aplicar. El círculo de oro es un claro ejemplo visual de cómo explicar el porqué. Y no solamente es el porqué de, no necesariamente puede ser el porqué de tu organización, el porqué de tu empresa, el porqué de tu negocio, el porqué de tu emprendimiento, sino que además puede ser que expliques tu propio porqué. Aquí, este círculo de oro planteado por Simon Sinek nos menciona que muchas personas saben qué es lo que hacen, muy pocas personas no saben cómo lo hacen y muy pocas personas no saben por qué lo hacen, o casi nadie, ¿no? Entonces, incluso en una de sus entrevistas, él habla de que las personas o los grandes líderes normalmente se deberían comunicar de adentro hacia afuera, primero explicando el por qué lo hacen, por qué, eh, por qué quieren cambiar algo. Entonces, esa motivación hace que tú te puedas enganchar mucho más con tu propio público. Y yo les recomiendo muchísimo esta herramienta para que puedan, eh, digamos, captar o fidelizar o generar engagement con sus propios clientes. ¿Qué otra herramienta más tenemos? Un proceso. Un claro ejemplo, tenemos nuestros inputs y nuestros outputs. Los inputs son todos aquellos recursos que nosotros vamos a utilizar para que podamos trabajar dentro del proceso, y los outputs es lo que sale. Un ejemplo de esto es, si regresamos al ejemplo de la panadería y la elaboración del pan, ok, aquí puedo separar la parte donde elaboro el pan, donde amaso el pan, o sea, es decir, en medio de este cuadro nosotros escribimos la preparación de la masa. ¿Y cuáles vendrían a ser los inputs? Los inputs vendrían a ser la harina, vendrían a ser los ingredientes, vendría a ser agua, vendría a ser, no sé, a veces algunos panes los hacen con ajonjolí. Ustedes van a poner todos los inputs, todas las entradas. Ok, cuando entren todos estos elementos dentro del proceso, en el proceso pues se elaboran. Y por último, ¿qué cosa tenemos como output? Tenemos la masa del pan ya mezclada. Entonces, si se dan cuenta, he explicado una parte de un proceso. Eso es lo que sucede cuando aplicamos esta herramienta de Visual Thinking de proceso. Bien, ocurren dos cosas y ya les estaba mencionando antes. Tenemos dos tipos de digamos, de representaciones gráficas. Tenemos las representaciones gráficas que son esquemáticas y otras que son metáforas o metafóricas. ¿A qué me refiero con esto? Yo les decía aquí, lo esquemático es aquello abstracto, aquello lógico. Y lo metafórico es aquello que nos genera emoción, que nos genera engagement, que nos genera pasión, que no está normado, que no es algo que normalmente encontramos, digamos, durante la sociedad, o sea, es algo que nosotros mismos podemos crear. ¿Y a qué te estás refiriendo, José? A ver, vamos a ver esto. ¿Cuáles son estas representaciones gráficas esquemáticas? Pues el flujograma, ya habíamos hablado, el flujograma es algo esquemático, disculpen, lo estoy dibujando. ¿Por qué? Porque ya existe en el mundo, ya está normado incluso dentro de la ciencia a la hora que nosotros aplicamos para explicar un proceso. Por otro lado, lo metafórico está más asociado a lo visual, la metáfora visual. ¿Qué representación visual podemos encontrar? Yo puedo hablar aquí acerca de un camino. Un camino es una representación de iceberg. Metafóricos tenemos el clima. Y por otro lado, los esquemáticos vendrían a ser el mapa mental, el flujograma, un diagrama de Venn, una matriz importante urgente, el Kanban, el Canvas, el círculo de oro o los procesos. Entonces, ahí podemos nosotros valernos de ello. Incluso nosotros podemos crear nuestras propias herramientas. Y eso es lo más importante dentro de este proceso del pensamiento visual. Bien, vamos a entrar allá a una etapa bastante bonita, que es el Visual Thinking como estrategia de negocio.
Cuando estaba preparando este webinar me quedaba pensando y decía, ¿de qué forma puedo ayudarles a aquellas personas que pues están viniendo y compartiendo a través de aquí y llevarse algo de valor? Pues hay muchísimas herramientas del pensamiento visual que no solamente nos ayudan a poder estructurar un modelo de negocio, estructurar una idea, sino que además también hay herramientas que nos permiten hacer una fase previa, que es el diagnóstico. Eh, para ello está, digamos, un mapa de empatía, para ello está un journey map. Voy a explicar un poquito más a detalle algunas de estas herramientas que creo que son bastante importantes para, digamos, que puedan aplicar. A ver, una pausa ahí también, porque también aprovecho en contarles parte de la experiencia que yo tengo cuando aplico el Visual Thinking. No solamente lo aplico pues cuando voy a una reunión de trabajo, digamos, me paro y empiezo a dibujar conjuntamente con el cliente y le digo, mira, estas van a ser las etapas del proyecto, de esta manera lo vamos a desarrollar. Y es muy enriquecedor que incluso vengan personas de diferentes áreas para poder involucrarlos en uno mismo. Ahora, no solamente pueden aplicarlo cuando ustedes van y explican su modelo de negocio, también pueden utilizarlo con sus propios equipos. Como ven aquí en esta imagen, esta es una sesión de diseño de negocio. Entonces, ustedes lo que tienen que tener son algunas pizarras o tener algunos papelógrafos y empezar un poco a hacer estos esquemas, estas representaciones o estas herramientas del Visual Thinking que nos van a permitir poder tener un paso durante digamos, durante el desarrollo del negocio. Ahora, existen existen algunas metodologías que están asociadas y relacionadas y que claro, obviamente están estructuradas para que tú crees un negocio. El Visual Thinking es una técnica, tengan en cuenta que el Visual Thinking es una técnica que no necesariamente va a ser no es una metodología, sino es un apoyo para que ustedes puedan aplicarlo donde quieran, en cualquier etapa dentro de un proceso. Y no solamente aplica para emprendimiento, también aplica para la docencia, aplica digamos, aplica para incluso comunicación interna dentro de la organización, digamos, para publicidad. O sea, ustedes pueden aplicarlo para todo lo que quieran. Incluso hay algunas páginas donde yo creo que muchos de ustedes habrán visto estos videos donde sale una persona dibujando. Entonces, bueno, les quito el sueño que muchos de esos aplicativos pues no es que la persona salga dibujando, sino que digamos es una mano con un pincel que pues te dibuja todas las líneas que tú ya has hecho dentro de un dibujo. Pero tranquilamente ustedes lo podrían utilizar porque también es una forma de comunicar a través del pensamiento visual. Y de hecho, poniendo ese ejemplo, pues claro, o sea, nos acordamos al toque y hacemos clic. ¿Por qué? Porque, porque retenemos la información. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otra estrategia de negocio se utiliza dentro del Visual Thinking? O mejor dicho, claro, ¿qué otra estrategia de negocio se utiliza dentro del Visual Thinking? Existe algo llamado el Graphic Recording, que significa dibujar en el acto. Entonces, también debe haber pasado en alguna oportunidad que ustedes han visto algunas ponencias y en la parte de atrás o al costado, mientras van dictando la ponencia, hay una persona que está dibujando, digamos, qué es lo que se dice. Pues les comento que esa es una técnica de visualización, este es un graphic recording, entonces es súper entretenido, no solamente escuchar la charla, escuchar el taller, sino que además voltear y decir, wow, me están haciendo un esquema para que me resuma toda la información. Eso se llama cristalización de la información y es algo que ustedes no pueden desaprovechar hoy en día, porque les comentaba que el 75% de las personas somos visuales, o mejor dicho, el 75% de nuestras neuronas están dedicadas al procesamiento visual y hay un alto porcentaje de personas que son visuales. Entonces, apliquemos el Visual Thinking. Bien, les voy a dar algunas pautas, porque aquí, como les decía, no es una metodología, sino les voy a dar ciertas herramientas que les pueden ayudar para poder estructurar un modelo de negocio. Bien, primero, bueno, ya les había mencionado en el otro cuadro acerca de un Business Model Canvas, que es el lienzo de modelo de negocio.
Voy a poner aquí. Bien, ¿qué cosa es un lienzo modelo de negocio? El lienzo modelo de negocio es un esquema, como ustedes están viendo aquí, que nos va a permitir poder ver todo el negocio o todo nuestro modelo de negocio plasmado en este esquema. ¿Ok? ¿Qué sucede? A ver, déjenme cambiar de plumón para poder... Ya. Este esquema de aquí tiene varias etapas. Por ejemplo, la parte del medio, disculpen, me faltó un punto. Una punto acá. Ya, acá está. Bien. En la parte del medio nosotros ponemos nuestra propuesta de valor. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ofrecer al cliente? Siempre va a ir en medio nuestra propuesta de valor. Por otro lado, a la derecha, nosotros vamos a poner quiénes son nuestros clientes. Tenemos que poner algunas características, personalidad, cuáles son sus motivaciones, su necesidad. Todo ello va en esta parte de aquí, en la parte de clientes. Por otro lado, al otro extremo, tenemos quiénes son nuestros aliados estratégicos. ¿Ok? ¿Quiénes nos van a ayudar a poder sacar adelante este negocio? En esta parte de aquí podemos mapear incluso quiénes son nuestros proveedores, porque al fin y al cabo nuestros proveedores son también nuestros aliados estratégicos. En la parte de aquí va cuáles son nuestros canales de distribución. Es decir, vamos a utilizar, cuando nosotros creamos un modelo de negocio, cuando nosotros creamos un negocio, ¿por dónde lo vamos a ofrecer? ¿Por internet, de manera física? ¿Por dónde? A través de Facebook, a través de LinkedIn, a través de Instagram. Ustedes tienen que definir cuál es el modelo de negocio. En la parte de acá arriba va cuál es nuestra relación con el cliente. Va a ser personalizada, va a ser, digamos, algo que sea solamente entregado a través de, no sé, una charla virtual. Ustedes tienen que ver cómo es que entregan su modelo de negocio. En la parte de aquí van las actividades claves. Voy a ponerlo así. ¿Cuáles son aquellas actividades que nos va a ayudar a poder funcionar todo el negocio? Por eso van las actividades claves. En la parte de acá abajo van cuáles son los recursos claves. Okay, voy a poner aquí. Por ejemplo, si su negocio es netamente deliveries, ¿por qué tener un espacio o un local? O bueno, quizá para el stock. Pero ustedes tienen que empezar a definir cuáles son esos elementos clave, esos recursos clave. Y por un lado tenemos los costos, cuáles son los costos que me genera a mi negocio. Y por otro lado tenemos los ingresos. Entonces, los ingresos es lo que entra, los costos es lo que sale. Entonces, de esa manera funciona un lienzo de modelo de negocio. Ahora, lo que les he explicado, ustedes, claro, tienen que llenarlo, tienen que escribirlo. Tienen que escribir en qué consiste toda la información. O sea, pueden dibujarlo ustedes dentro de una pared o incluso utilizar algunos recursos digitales para poder plasmar su modelo de negocio. Bien, entonces este es el primer punto. La primera herramienta que creo que les puede funcionar muchísimo. La segunda herramienta es, lo voy a poner aquí, es el círculo de oro. Les había estado mencionando acerca de Simon Sinek, que nos explicaba de cómo los grandes líderes comunican e influyen en otras personas. Lo voy a poner así. Su misión o su visión. Que, por cierto, hoy en día se está empezando a dejar de utilizar una misión y visión. Porque al fin y al cabo ya no puedes hacer un modelo de negocio pues de aquí a 10 años, de aquí a 5 años. A veces pues los negocios van cambiando rápidamente. Entonces lo que sí está empezando a quedar es el propósito. Es el por qué lo haces. Entonces imagínense a través de una representación gráfica, digan ustedes por qué lo hacen. Un ejemplo de esto, a ver, en motivación lúdica nosotros, nuestro propósito es, o nuestro porqué es ayudar a las personas a que puedan potenciar su lado creativo e innovador, digamos,
para que puedan lograr grandes resultados. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros dictamos, digamos, diversos workshops con muchas metodologías de creatividad, de innovación y sobre todo experiencias lúdicas. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues justamente está asociado, ¿no?, entre el qué y el cómo, es lo que les he explicado. Pero siempre comenzar con el por qué, a diferencia de escuchar una clásica oferta, ¿no?, que te digan, oye, estamos vendiendo esto, pero no te dicen ni cómo te ayuda ni por qué lo hacen, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que un porqué, estoy resaltándolo acá, nos, nos asocia a las motivaciones incluso trascendentales de las personas y nuestros clientes. Bien, pasamos al tercero. Un tablero Kanban. Lo voy a poner aquí. Bien, el tablero Kanban lo voy a poner acá. To do, doing y done. A ver, esto no solamente les va a ayudar a ustedes para poder organizar su, su propia vida, sino que también sus proyectos y su modelo de negocio. ¿Cómo se utiliza? A ver, vamos a explicarlo. Si ustedes tuvieran que listar cuáles son sus pendientes del día, o sea, yo ahorita les digo, si ustedes están creando un modelo de negocio, ya tienen el modelo de negocio y no saben por dónde empezar, este tablero les va a ayudar. En esta parte de aquí, ustedes van a listar todas sus actividades que tienen que hacer para que avance un proyecto. En Doing, o sea, es decir, qué es lo que están haciendo. Si hoy día están trabajando en una de estas actividades, pues la pondremos aquí. Y en Done, todas las que ya hicimos. El día que ya hayamos terminado lo que estamos haciendo, el Doing, lo borramos y lo pasamos a Done. Entonces, así es como funcionan estos tableros. Ahora, yo les recomiendo que también ustedes puedan tener en su pared separado este esquema y van pegando composites de un lado a otro. ¿Qué más? Existen algunas herramientas digitales como Trello que también nos ayudan a poder visualizar de una manera rápida este pequeño tablero. Entonces hay muchas formas de hacerlo, pero la herramienta sirve mucho para poder organizarnos. Y ustedes que están iniciando en un emprendimiento, en un modelo de negocio, pues es clave para su desarrollo. Bien, ¿qué otra herramienta más tenemos? A ver, voy a poner aquí 4 y 5, porque ya nos estamos pasando de tiempo. A ver, ¿cómo lo había puesto? Ya. A ver, si ustedes quisieran conocer más a sus clientes, yo les recomiendo utilizar un mapa de empatía. El mapa de empatía, bueno, hay varias formas de representarlo, yo lo represento así. ¿Qué es lo que piensa? O qué es lo que es, perdón. Ya está. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que siente? A ver, ¿cómo se utiliza este cuadro de aquí? Este cuadro va a ayudar para que ustedes puedan saber previamente cuáles son esos intereses de nuestro cliente, expresado en qué piensa, dice, hace y siente. Antes de nosotros lanzar un negocio, antes de lanzar nuestros productos o nuestros servicios, conozcámoslo y empaticemos con él. Estoy seguro que si ustedes hacen este ejercicio con incluso su posible cliente, va a ser mucho más rica la experiencia. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? Ustedes lo pueden hacer en una hoja, lo pueden poner composites, como ustedes deseen, pero la idea es que tengan que llenar la información de aquí. Entonces, ¿qué piensa? Es más, lo voy a escribir para que ustedes lo puedan tener. ¿Qué piensa? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Y qué siente? ¿Ok? ¿Qué piensa, dice, hace y siente nuestro cliente? Entonces, van a darse cuenta que hay muchas cosas de las que no los quiere decir, pero sí los está sintiendo. Ustedes hagan incluso este cuadro con algún producto similar que ya existe en el mercado que no sea el de ustedes, y van a darse cuenta que van a encontrar información potente para digamos, mejorar o rediseñar su producto o servicio.
De hecho, también ayuda para poder identificar ciertos insights, ciertas motivaciones ocultas de las personas. Sí los invito a que puedan seguir investigando acerca de qué es un insight, porque también eh, tiene un proceso de poder encontrarlo, pero la mejor forma de encontrar una motivación de una persona a que haga algo es entrevistándolo, es conociéndolo, es sabiendo hasta incluso cosas que nosotros ni pensamos que sea información valiosa para nosotros, desde que la persona incluso pueda estar compartiendo cierta información. Ahora, claro, no significa pues estar, bueno, como el término coloquial que dice estoquear, no, pero a veces tenemos que ser de esa manera, ¿no? Tenemos que saber esto a detalle cada vez que nosotros hagamos una a la hora que nosotros hagamos un mapa de empatía. Bien, y quinto y último, a ver, ¿qué otro me parece importante para que ustedes lo sepan? Creo que sí, ya, vamos con una herramienta de prototipado, ¿ok? Un storyboard. Ahora, ¿qué es un storyboard? Acá les explico. Bien, ¿qué es un storyboard? Un storyboard es una herramienta de prototipado que nos va a ayudar a explicar mediante dibujos cómo es que funciona nuestro producto o nuestro servicio. Bueno, al fin y al cabo un producto se termina convirtiendo en un servicio porque hay actividades alrededor de un producto y que mejoran una experiencia del cliente. A ver, un storyboard es como una especie de tira cómica donde nosotros vamos a ir dibujando en cada uno de estos cuadros alguna actividad. Vamos a hacer un ejemplo. Lo voy a poner con color negro. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Ok, ¿cómo lanzo una nueva película el Día de los Enamorados? Ahí está. Y si es que, claro, obviamente aún estuviéramos pues en esta época en donde todos podríamos salir, ¿no? Pero bueno, pensemos a futuro que todas las cosas se van a mejorar, hay que ser optimistas y que bueno, entonces vamos a lanzar una nueva película para los cines en el Día de los Enamorados. Entonces podríamos contar incluso hasta una historia, ¿no? ¿Qué pasaría si pues se encuentra una persona A con una persona B? Que en este caso es la primera vez que se ven, eh, se enamoran, es amor a primera vista, o ya de repente se conocían en algún punto, juntos van hacia el cine, ¿ok? Eh, el chico pasa a comprar la canchita, ¿ok? Luego entregan los tickets y por último eh, disfrutan de la película, ¿no? Entonces acá les estoy explicando cómo se vivió la experiencia. ¿Cómo se vive la experiencia de ir al cine con tu pareja el Día de los Enamorados? Y en estreno todavía, en estreno de algo. Entonces, eh, ¿cómo se vive? Ok, ya sabes, puede ser que previamente sepas que vienen dos personas, una pareja, eh, llegan, ¿no? Hasta aquí, bueno, ya por el tema del tiempo vamos a ir cerrando, pero digamos, estas son algunas de las herramientas que ustedes pueden utilizar a la hora de plasmarlo en sus negocios. ¿Qué herramientas digitales complementarias existen al Visual Thinking? Pues el clásico PowerPoint, pero obviamente el PowerPoint pues hoy en día pues tenemos que quitar textos y poner imágenes, comunicar a través de ellas para pues digamos hacerlo mucho más ameno. Tenemos un aplicativo que se llama Drawit que también nos va a ayudar a poder hacer representaciones gráficas y validar. Es un juego, se llama Drawit. Drawit. Lo voy a escribir. ¿Sí? Drawit. ¿Qué más tenemos? Tenemos FlatIcon. FlatIcon es un banco de iconos que ustedes pueden descargar para que puedan utilizar en todas sus presentaciones.
¿Qué más tenemos? Un Prezi, que es diferente a un PowerPoint, que también ayuda a las presentaciones y es algo loco porque al fin y al cabo las imágenes pues van variando de un lado a otro. Tenemos otra herramienta digital que es Mintomo, que nos ayuda a hacer mapas mentales. O sea, esto que les decía de los mapas mentales también lo pueden hacer a través de Mintomo. Tenemos también Google Keep. Google Keep es un aplicativo para cualquier tipo de celular, Android, Apple, donde ustedes pueden poner notas en su celular, y hoy en día ya tiene una característica de poder hacerlo, digamos, dibujar en el propio Google Keep y dejar las notas. Canva también otra herramienta digital para poder hacer nuestros propios diseños o incluso también algunas presentaciones. Mind42 es similar a Mindomo. Mindomo también ayuda a poder hacer mapas mentales. El mismo para quienes usan Apple, las notas de Apple también ayudan a poder agregar notas de dibujo. Y por último, Jamboard. Esta herramienta es casi nueva, es la que estoy utilizando aquí en esta presentación para yo poder dibujar y ustedes me vean mientras voy haciéndolo. Y bien, algunas recomendaciones o pautas finales para esta parte del webinar es, lo cierro con esta frase, ¿no? Si lo puedes imaginar, lo puedes dibujar. Cualquier cosa que nosotros querramos comunicar, lo podemos dibujar. No existen imposibles y yo los invito a que pues puedan seguir practicando, porque esta no es una técnica que solamente queden aplicar solamente una vez, sino que, como les digo, siempre hay que ir recibiendo feedback y pues van a ver que se van a divertir mucho, van a no solamente a explicar temas simples, sino también incluso pueden explicar temas complejos de una manera simple. Acuérdense de las secuencias lógicas, las metáforas visuales, y sobre todo que esta técnica pues nos ayuda a tener un enfoque holístico, un enfoque integrador, y ustedes puedan evaluar su aprendizaje después de la aplicación de esto. Bien, como les decía, mi nombre es José Herrera, me desempeño como el cargo de director de creatividad e innovación en motivación lúdica. De hecho, me encanta facilitar estos procesos creativos, ayudar a otras personas a que puedan saber que no es imposible despertar su creatividad. Tenemos un taller del pensamiento visual en motivación lúdica. Ustedes también pueden llevarlos para que puedan conocer o desplegar mucho más estas técnicas. Y bueno, no solamente tenemos ellos, sino que también tenemos algunos otros workshops que fomentan la parte creativa de las personas. Espero que haya sido de su agrado este webinar. Me voy súper contento de poder haber compartido esta información con ustedes y estoy atento a las consultas o dudas que tengan. A ver. Bien, a ver, tengo una pregunta de Jocelyn Malvaceda. ¿Para qué tipo de rubros es más efectivo el método del Visual Thinking? Bueno, el Visual Thinking se puede aplicar para, como les he dicho antes, para cualquier tipo de rubro. Principalmente, a ver, quienes deberían de tenerlo obligatorio hoy en día son los docentes, ya que los métodos de enseñanza cambian, el aprendizaje en los alumnos cada vez es más complejo, a veces es más difícil llegar a ellos con tanta tecnología y tanto distractor. Entonces el pensamiento visual es clave, y sobre todo cuando ustedes creen su modelo de negocio, pues ya les he explicado algunas herramientas y creo que también eso ayuda muchísimo a estructurar nuestras ideas. A ver, vamos a ver quiénes otros más tienen. ¿Qué otras preguntas tenemos? Bien, un poco para ir cerrando mientras voy escuchando las preguntas, me gustaría saber qué es lo que nos llevamos de este webinar. Y para eso les voy a
Les voy a compartir les voy a compartir un enlace. O ya sé, podemos ponerlo dentro de los comentarios de este video. Ahí está. ¿Qué nos llevamos? Explíquenlo con 3 palabras, o mejor dicho, digan 3 características de lo que se llevan de este webinar. Me va a ayudar también a mí para poder tener un feedback. A ver, Rosa pregunta, ¿dónde puedo llevar este tipo de taller visual? Bueno, les mencionaba que en Motivación Lúdica tenemos este taller de inicio a fin. Es un taller completo donde van a poder no solamente aprender las herramientas que les he enseñado, sino van a poder ponerlo en práctica. Nuestros talleres son bastante experienciales, es decir, se aprende a través de la experiencia. Y pues encantados de tenerlos en el taller. Ahora me dice Johan Alexis, ¿es posible usar el Visual Thinking en la publicidad de pequeños negocios? Efectivamente, los pequeños negocios pues son, creo que uno de los más, digamos, uno de los más propensos a que aceleren mucho más rápido. ¿Qué sucede? Cuando a veces existen empresas grandes pues están demasiado burocratizadas, entonces los negocios pequeños lo que necesitan es acelerar. Entonces cuando un negocio, digamos pequeño, como le estás mencionando, quiere crecer, pues el Visual Thinking es clave para hacerlo. A ver, una pregunta más tenemos. Otra pregunta. Bien, bueno, vamos cerrando. Están agradeciendo por todo el conocimiento y las enseñanzas. Ya, había una pregunta. ¿Para enseñar en el colegio es mejor con estas herramientas dibujos o más teóricamente? Definitivamente el reto de todo docente o profesor pues está en llegar a sus alumnos. Entonces la técnica del visual thinking o pensamiento visual es clave para poder acortar esa brecha. A ver, Susi pregunta, ¿cómo puedo aplicar este método en los colegios? Bien, no sé si me estás refiriendo a como publicidad, como para profesores, como para comunicación interna, pero a ver, vamos a pensar que solamente es para profesores. ¿Cómo lo puedes aplicar en el colegio? Bien, desde ya, eh, digamos, yo preferiría, o yo lo que les recomiendo a aquellos que son directores de colegios, o los mismos docentes, llevar un curso de visual thinking, de pensamiento visual. ¿Por qué? Porque cada uno dentro de su materia tiene conceptos que son a veces muy complejos, como les decía antes. Y explicar esos temas complejos no solamente hace que los alumnos se aburran, te pierdan el interés o hasta incluso se distraigan. Por eso el visual thinking es una técnica que ayuda, retiene, motiva y muestra la totalidad y fomenta la creatividad, como al inicio decía, muchos de los beneficios. Entonces, aplicar esto pues es básico y hoy en día me parece que incluso debería ser una competencia eh, como parte del mindset de muchos docentes. Sí. Muchísimas gracias, de verdad ha sido muy gratificante y muy bonito haber compartido con cada uno de ustedes acerca de esta gran técnica y espero que lo puedan aplicar en sus propios emprendimientos. Nos vemos en una próxima edición. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Gracias.